Son miércoles de justicia. Te gusta dejar la sintonía, reconócelo. Me encanta. Espera, que te lo voy a negar. Pero sí que es verdad. Mira, antes que nada, sí. Ignacio de la Vega Feliciano, socio del bufete de la Vega Feliciano. Sí. Buenos días. Buenos días, muy buenos días, Alicia, y a todos tus oyentes. Me estás mirando raro. Hoy estoy aquí en directo y me miras raro. Casi. La cuestión más importante que vamos a tratar hoy, tú y yo. Sí. ¿Dónde está mi quesadilla? ¡Ay, la quesadilla! Ya decía yo que se me olvidaba algo. No es que yo me las haya comido todas. No. Es que se me han olvidado. Mal empleadito el cariño que te tengo. Así no vamos a llegar. Bueno, nos reímos un poco porque luego cuando empezamos a hablar de determinadas cosas relacionadas con el mundo del derecho, tú perdóname. Pues sí. Pero hay poca risa. Pues sí, de poca risa. Sí. Hay poca risa. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que estos días ha dado bastante que hablar y que no es otro que esa decisión del Supremo de prohibir el uso de la vivienda familiar si entra una nueva pareja. Es decir, que el progenitor con la custodia de los hijos pierde el derecho a la casa si vive con una tercera persona. Uh-huh. Algo que parece que es como muy... Hola, ¿qué tal? Normal y lógico en la vida diaria y que, sin embargo, ha tenido que ser el Supremo el que rompa con una norma que no estaba reflejando desde algunos puntos de vista una realidad. A ver, vamos a hacer un análisis. Sí, yo voy a cuchillo. Exacto. Ahora el que tiene que vamos a un análisis exclusivamente jurídico. Desde un punto de vista jurídico, cuando se producía un divorcio, se mantenía lo que era, y efectivamente el término lo determina, el domicilio familiar. Y domicilio familiar es porque es un domicilio, como su nombre indica, y porque pertenece a una familia que, si bien por decisiones personales y por diferencias personales ya no conviven mutuamente, sigue siendo una familia, digamos, con un miembro menos, pero sigue siendo una familia. Entonces, ese núcleo familiar se mantenía, y cuando decía... No, es que la mujer se queda con la casa, eso no era real, era una expresión utilizada y que venía de los juzgados. La realidad es que quien se quedaba con la casa era el núcleo familiar, la mayoría del núcleo familiar, especialmente los hijos. ¿Por qué? Pues porque el Código Civil establece uno de los valores principales y uno de los elementos esenciales en el derecho de familia es el famoso pro filius, es decir, siempre en favor de los hijos y siempre en favor de los menores que se dan en la familia. Entonces, esto estaba claro, es decir, digamos que se ha segregado la familia, pero no se ha roto la familia. El miembro segregado, que solía ser el hombre, se iba y el resto de la familia se quedaba en el domicilio familiar. Hasta ahí de acuerdo. Entonces, eso que decías, me voy a quedar con la casa, cuando parece que algunas mujeres decían, o parece que algunos hombres decían, las mujeres siempre se quedan con la casa, para empezar, era una frase que era falsa. O sea, quien se quedaba con la casa realmente eran los hijos. Era la familia, pero siempre pensando en el beneficio de los hijos. Bien. Entonces, ¿qué sucedía en esos casos? Pues en esos casos sucedía que se quedaban los hijos en el domicilio familiar, la casa seguía siendo de los dos y seguía pagándose, si había una hipoteca, se seguía pagando a mitad porque la hipoteca era de los dos. Entonces, ¿qué ocurría? Pues nada, porque los hijos de ese padre, digamos que estaba pagando la mitad de una hipoteca de una casa en la que no vivía, pero en la que vivían sus hijos, a los que más queremos y a los que más quieres en este mundo, independientemente de que te hayas divorciado o no. Entonces, desde ese punto de vista, jurídicamente no había problemas. ¿Cuándo empieza a haber problemas? Pues, bueno, problemas. ¿Cuándo cambia un poco la situación? Pues la situación cambia cuando el régimen general de España ya no es la guardia y custodia monoparental que generalmente ejercía la mujer, sino es la guardia y custodia compartida, de tal forma que ahora mismo, al ser esa la norma general es que los niños que están en un régimen de guardia y custodia compartida tengan dos domicilios. Entonces, para empezar, ya no se puede hablar de un solo domicilio familiar porque hay dos, cuestión que es novedosa, y una cuestión que también es novedosa es que, y así lo interpreta el Tribunal Supremo en esta famosa sentencia, es que si bien se decía domicilio familiar porque se había segregado un miembro de ese domicilio familiar, pero todos los demás quedaban igual, al entrar
una nueva pareja, que por supuesto el Supremo además lo deja claramente dicho, por supuesto que la mujer tiene absoluta libertad de reiniciar su vida con quien quiera y de realizar, por supuesto, su nueva pareja, pero lo razonable es que ya no es el domicilio familiar, sino que es una nueva familia. Y como nueva familia que es, pues procede que esta nueva familia busque su domicilio, igual que la busca normalmente el hombre que está fuera, busca una nueva, al tener una nueva familia, busca un nuevo domicilio, y el que queda común y el que ha sido domicilio familiar, pues se liquide en caso de que sea propiedad de los causantes del matrimonio y se venda. Parece todo bastante razonable, con lo cual yo, a ver, y a lo mejor me equivoco, es una cuestión de educación, es una cuestión cultural. O sea, tenemos asociado siempre lo que estabas comentando antes, es decir, no, es que la casa siempre se la queda o la mujer, claro, o se la queda el hombre, o como eso, los niños siempre se los queda la madre, todo este tipo de cosas. Es más cultural, pero porque era muy frecuente, quiero decir. Lo hemos interiorizado como que era así, pero legalmente no tiene por qué ser así. Todo es todavía más atrasado, de más tiempo atrás que cuando nosotros habíamos nacido. Recordemos que la ley de separación y divorcio en España es de apenas 1981, que con el régimen dictatorial anterior estaba prohibido el divorcio, solo estaban permitidas las nulidades matrimoniales, las nulidades eclesiásticas matrimoniales. ¿Y esto qué hace? Pues que nuestra cultura de divorcio de nuestros padres sea una cultura cinematográfica, es decir, es lo que ven en la tele y lo que ven en las series americanas, porque eso sí que no estaba censurado. De las películas y series que no estaban censuradas, pues se oía y se hablaba de divorcios o separaciones en las series o películas americanas. Entonces, a nosotros se nos queda un poco esa matraquilla cultural, que luego además se convierte en real, porque efectivamente hasta hace muy poco lo normal y lo habitual era que las guardias y custodias fueran monoparentales y que fueran las mujeres las que se quedaban con la guarda y custodia de los niños. Entonces, al crearse toda esa situación se da, y luego sobre todo, ya te digo, el tema de las películas americanas, que en ese sentido, y series americanas que han hecho mucho daño en el sentido de me voy a quedar con todo, te voy a dejar sin nada, esas cosas que parecía que salían en las series, ¿no? Entonces todo eso ha hecho que parezca que es la mujer quien tiene el derecho, pero legalmente, jurídicamente, quien ha tenido siempre y sigue teniendo siempre la prioridad en el derecho de familia, y por tanto, tanto en los divorcios como en las separaciones, son los niños, son los hijos los que tienen este derecho. Y entonces es ese derecho el que al que hay que tener en cuenta. Por tanto, si es una cuestión cultural, pues sí, evidentemente es una cuestión que viene de lejos, es una cuestión que se refleja de lejos y que hay que cambiarla. Entonces, esta sentencia no va a encontrar ninguna oposición en ningún sector feminista, ni en ningún sector machista, ni en ningún sector de derechas, ni en ningún sector de izquierdas, ni en ningún sector de centro. ¿Por qué? Porque esta sentencia lo único que viene a ratificar es una situación que parece de justicia. O sea, la casa no va nunca con la mujer ni con la esposa, la casa con quien va es con los hijos. Si los hijos ya tienen dos casas, o si hay una nueva familia que se ha institucionalizado, una nueva familia no tiene por qué vivir en la familia de otra, porque había alguna sentencia que venía a decir que de hecho se estaba produciendo respecto al marido que se había ido una especie de expropiación forzosa. Es decir, sí, yo tengo la propiedad, yo soy titular, pero yo pago la mitad de la hipoteca, pero no puedo disfrutar no solo no puedo disfrutar de ella, vivienda, sino que no puedo hacer negocio jurídico con ella, no puedo venderla, no puedo alquilarla. Y luego, claro, ver que una nueva familia, porque claro, no, hay la poca gente que está un poco en contra de esto dice, no, hombre, es que parece que es una cuestión de celos, que te dé celos que allí viva una... No, hombre, no es una cuestión de celos, es una cuestión de justicia, una cuestión de que hay una nueva familia, una nueva situación, un nuevo estatus, porque muchas veces incluso esa nueva pareja de la nueva mujer que va a vivir marido, ahí, vamos a ponerlo en parejo, sí, la persona que esté disfrutando en ese momento de la vivienda a cargo de los hijos. Pero el otro cónyuge, el nuevo cónyuge, por así decirlo, la nueva pareja, sea hombre o mujer, efectivamente, hay ocasiones en las que lleva a sus hijos también, por las razones que sea, un poco
como la serie esta Los Serranos, que se juntaban unos y otros. Cierto, y todo. es verdad. Entonces, todo aquello acaba siendo realmente lo que define el Tribunal Supremo como una nueva familia. Y no tiene sentido que una nueva familia en la que ya solo le pertenecen al de fuera 2 o 3 hijos, por poner un ejemplo, siga pagándola. Parece mucho más razonable que ese piso se venda, se haga un negocio jurídico, se liquide, ambas partes se queden con su mitad y con esa mitad que cada uno reinicie su vida. Por lo tanto, yo creo que se haya hablado tanto de esta sentencia tiene mucho más que ver con el aspecto cultural que con el aspecto de justicia. Yo creo que en general, desde luego, en los ámbitos jurídicos ha calado como una sentencia necesaria. De hecho, viene por un recurso del propio Ministerio Fiscal al Tribunal Supremo y en la propia sociedad yo creo que ha calado también. ¿Tú qué opinas, Alicia? Desde luego te puedo decir que sí que he participado en debates con compañeros, comentaban, ayer mismo por la tarde surgía de nuevo la conversación porque ha sido recurrente en estos días y los puntos de vista era esto. Hay una situación que a mí sí que me parecía siempre y me lo ha parecido tremendamente injusta, que independientemente de que se favorezca, y me parece lógico y normal, que la vivienda quede al uso de los hijos y del progenitor, en este caso, que esté al cargo de los mismos, es verdad que había una situación de desventaja financiera para el progenitor que está, digamos, externalizado de esa vivienda, es decir, fuera de esa casa, esa persona debe afrontar el gasto compartido que supone mantener una vivienda en la que no puede vivir, pero debe mantenerse en otra vivienda en la que tiene que vivir. Es decir, muchas veces financieramente no se puede afrontar. Y además aportar pensión alimenticia. Exactamente, es decir, la carga económica que puede suponer mantener una casa en la que no puedes vivir, la pensión de tus hijos y además afrontar los gastos de tu propia manutención y tu propia vivienda. En teoría, bueno, en teoría no, en la práctica, todo eso se dilucida en los procedimientos de familia. En un procedimiento de familia se suelen acreditar, si se hace bien. Nosotros, sabes que nuestro despacho es miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia. Si se hace bien, tienes que acreditar los gastos que tiene el cónyuge que ha quedado fuera de esa situación, y en esos gastos, lógicamente, también entran el propio alquiler, los propios gastos que generen. Pero aún así, efectivamente, aunque todo eso se acredite, luego la media no es exacta y efectivamente. Yo siempre le digo a los clientes en este tipo de procedimientos, y tienen que tenerlo claro, los procedimientos de divorcio, el propio divorcio es una separación, como bien dice la palabra previa, y es una separación en todos los sentidos, incluso la patrimonial y la económica. Es imposible salir indemne económicamente, ahora hablo económicamente, de un divorcio. Siempre se pierden las dos partes. Si es una guardia y custodia monoparental, pierde la persona, que normalmente solía ser la mujer, que se queda con los niños, y también pierde el que se va afuera. Eso es algo que es intrínseco a la propia situación, y eso hay que aceptarlo. No puede no ser así, porque si no es que estabas haciendo algo mal mientras duró la pareja, supone que no estabas compartiendo, supone que no ibas a partes iguales, pero dentro de una normalidad siempre se pierde, y eso hay que asumirlo. Pero dentro de esa pérdida, lo que hay que buscar efectivamente es que el impacto sea el menor posible. Yo desde luego estoy en la idea y en la auténtica seguridad de que esta medida es la mejor, y además, como te decía antes, va consistente y coetánea a la propia de la guardia y custodia compartida. Desde luego es uno de esos temas en que se ve reflejado en la gente. Cuando el derecho invade la calle, es porque la cuestión se las trae. Eso lo tengo yo claro hace mucho tiempo. Y estoy segura de que la percepción es compartida. Pero era necesario que hoy trajéramos a este espacio. Claro que sí. El debate. Igual de necesario que las quesadillas. Quesadillas ausentes, y que alguien no ha cumplido con su palabra de traerme, pero bueno, creo que tienes una semana para volver al hierro. Bueno, intentaré paliarlo. Ignacio de la Vega, muchísimas gracias por explicarnos, como siempre, tan bien y tan cercanamente las cosas más complejas de esta vida, que son, desgraciadamente, querido, el derecho y las leyes en nuestro país. Un beso y gracias. La próxima semana te esperamos. La próxima semana estoy aquí. Gracias. Despedimos a Ignacio de la Vega, hacemos una mínima pausa y enseguida retomamos otros argumentos.